Los invitamos a sentarse, a prepararse para nuestro último panel de la primera conferencia de movilidad y vamos a estar hablando de movilidad inclusiva. Para eso voy a presentar a la moderadora Florencia Rodríguez Tourón. Ella es especialista en movilidad urbana, sostenible e innovación. Actualmente forma parte del Consejo Técnico Consultivo de la Fundación Metropolitana. Es docente en la Universidad Torcuato Di Tella. Dirige Bondit, una startup de tecnología para transporte a la demanda, y Commuting, una consultora en movilidad sostenible. Y bueno, le damos el aplauso a Florencia. Bienvenida. ¿Qué se viene? Venga, venga, Florencia. Adelante, adelante, así nos... Acá está el micrófono. Este es para usted. Y vamos a ir convocando a los... ¿Las presentas vos? Las presentamos, sí. Bueno, me voy sentando. Primero a Paola me dijiste. Paola. Paola. Primero Paola Tapia. Pase, ustedes vengan. Sin miedo, sin miedo. Paola Tapia, Carolina Benítez, Javier Morales Sarriera, Fernanda Lobeto y Nicolás Fermé. Un aplauso, muy bien, gracias. Bueno, alguien que se siente acá al lado, no me dejen sola. Bueno, buenas tardes a todos. Primero les agradezco por haberse quedado hasta esta hora, un viernes, es un montón. En este panel tenemos unos expositores que son un lujazo. Vamos a charlar sobre movilidad inclusiva. Primero voy a hacer una breve introducción sobre el tema y después les voy a presentar a los panelistas que van a tener cada uno una presentación de máximo 10 minutos. Pero bueno, cuando hablamos de movilidad inclusiva, a veces en el sentido común, lo primero que nos viene a la cabeza es la accesibilidad física, ¿no? Rampas, colectivos piso bajo, etcétera. Y ese es un aspecto muy relevante, digamos, de la movilidad, de la accesibilidad, pero no el único, ¿no? La movilidad es un concepto multidimensional, la movilidad inclusiva es un concepto multidimensional y tiene que ver con que miremos con, digamos, un lente muy específico el sistema de movilidad, que es quién puede moverse libremente por la ciudad y quién no. ¿Qué grupos sociales son, digamos, favorecidos por el sistema de movilidad y quiénes no? Buscar, digamos, una movilidad inclusiva tiene que ver justamente con cerrar esas brechas de acceso que los distintos grupos tienen al sistema de movilidad. No todos tenemos el mismo acceso y no todos tenemos el mismo acceso a las oportunidades urbanas que nos permite, a las que nos permite llegar el sistema de movilidad. Entonces, pensar con esta lente es pensar con la lente de reducir desigualdades en lugar de reproducirlas, ¿no? Muchas veces nuestros sistemas de transporte reproducen desigualdades en lugar de luchar contra ellas. Lo primero que hay que hacer es identificar estas desigualdades para justamente generar políticas de inclusión, que hay que imaginarlas, que hay que implementarlas, que hay que medir sus resultados. Y en este panel buscamos traer personas que trabajan individualmente y sus organizaciones, las organizaciones a las que pertenecen, trabajan también para justamente cerrar esas brechas, ¿no? Y lograr una movilidad cada vez más inclusiva. Los voy a presentar de a uno, así hacemos presentación y cada uno si quieren pararse o sentarse ahí a libre albedrío, van a tener su propia presentación cada uno. Primero empezamos por Paola. Paola Tapia es directora de Transporte Público Metropolitano y fue ministra de Transporte y Telecomunicaciones en Chile. Es un honorazo que esté acá, me encanta tenerte en el panel. Y bueno, lo que quieras decirnos sobre movilidad inclusiva. Esperemos que funcione. Sí. Bien. Hola, ¿cómo están? Saludar a todas y todos, agradecer al Ministerio de Infraestructura por esta iniciativa y agradecer a cada uno de ustedes por estar sentados acá, porque es el último panel, quizás el más difícil, y porque la verdad es que en la agenda pública, en el primer lugar, deberían estar esto que es el tema que nos convoca, que son las movilidades diversas. Así que agradezco especialmente que estén sentados. Tengo un doble desafío porque soy pésima pasando las diapositivas, pero vamos a ver si lo logro. Me explicaron como 3 veces. A ver si alguien le ayuda a Paola. ¿Qué pasó?
Ahí va. Ahí va. Tiene como un delay. Ya, sigamos intentando, ya. Bueno, nosotros como Directorio de Transporte Público Metropolitano hemos generado desde esta administración que asumió el gobierno en marzo del 2022 4 pilares fundamentales de trabajo para guiar no solo la estructura interna, sino también para invitar a ustedes a hacer este recorrido breve en las movilidades diversas. ¿Por qué? Porque cuando buscamos adentrarnos en las movilidades diversas tenemos que ver rostros. Tenemos que ver a quién estamos sirviendo como transporte público. Hoy día en Chile se han dado los datos del último censo. Hoy día, 18.480.000 son los chilenos y chilenas. Y fíjense que ustedes que más de 3.200.000 han manifestado alguna condición de discapacidad. 3.200.000. En Chile, más del 48%, de acuerdo al censo, son jefas de hogar, mujeres que solas sacan adelante a sus familias. Solo esos dos datos nos tienen que invitar, y eso es la invitación que les hago, a poner rostro a nuestro trabajo, al trabajo de cada uno de ustedes, porque quien mueve la ciudad, quien genera la infraestructura, tiene que hacerlo pensando en esos rostros. Y por eso es que nuestros pilares son las movilidades diversas, la vinculación con la comunidad, cómo vamos al territorio. No da lo mismo donde ponemos las paradas de transporte público, no dan lo mismo los recorridos que planificamos, las conductoras y conductores qué importantes son. Nosotros tenemos una fuerza de trabajo de más de 18.000 conductoras y conductores que día a día hacen su trabajo también buscando generar empatía, buscando generar compañía y movilidad. Y la convivencia vial que nos junta con peatones, ciclistas. Esto no es una mirada solo del transporte público, sino una mirada integrada de ciudad. ¿Cuáles son los pilares de género y movilidades diversas que nosotros hemos estructurado? Porque además yo soy profesora, docente de la universidad hace más de 20 años, entonces tengo una obsesión por los pilares. Y esos pilares son estos 4 que ahí aparecen. 1, el acoso en el transporte público. Qué importante es hacernos cargo de esas circunstancias que a veces son delitos, a veces son faltas, pero que no queremos tener en el transporte público. 2, la transversalización institucional del género. ¿Qué significa? Algo tan simple y tan complejo como crear estructuras internas en las cuales se recoja el género. Y no es una persona la encargada de género. Todos tienen que estar incorporados, porque el género tiene que tener presupuesto propio, tiene que tener una mirada desde la operación, desde la planificación de los sistemas de transporte, desde todas las áreas. Eso es transversalizar. Movilidad de la ciudad, reconociendo estas movilidades diversas. Fíjense ustedes que en Chile, de acuerdo a nuestra última encuesta Origen-Destino, el 65.5% de las mujeres se mueve para cuidar a otro. Y los hombres, en un 62.2%, ¿para qué se moverán? ¿Para ir dónde? Así dicen. No, para ir al trabajo. Y yo agrego que si son fieles van y vienen, ¿verdad? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ahí veremos. Sobre todo ahora que yo no estoy, no sé qué está haciendo mi marido en Chile. Pero las mujeres no. Las mujeres en esas movilidades diversas hacen una trama de viaje, un tejido de viajes. Porque yo que también soy mamá, ¿qué hace mi hijo? Me llaman a última hora. Mamá, se me olvidó comprar tal papel para el colegio. La goma, el lápiz, y yo salgo desesperada corriendo así por Santiago, a eso de 1 hora en que ya está todo cerrado, digamos. Entonces uno toma el metro, toma el bus, hace viajes que son una forma distinta de moverse en la ciudad. Y obviamente también la desmasculinización. Y esta no es tarea de las mujeres. Y me alegra ver en este auditorio hombres y mujeres, porque esta es una tarea compartida. Tenemos que juntos derribar las brechas salariales, de género, y buscar esa igualdad que tanto nos cuesta, y que fíjense ustedes que antes de la pandemia el Fondo Monetario Internacional nos decía que nos faltaban 100 años para alcanzar la equidad de género. ¿No creen que es mucho? Bueno, después de la pandemia ese número prácticamente se duplicó. Solo en los primeros 3 meses América Latina había retrocedido un 10% en equidad de género. Y lo que es peor, la pandemia replegó a las mujeres, las devolvió a su hogar, las devolvió a ese lugar seguro donde querían estar seguras para
preocuparse de los suyos. Y las mujeres, muchas, dejaron de ocupar la ciudad. Esos son los desafíos que hoy día nos mueven. Y a propósito de eso, un par de datos. El acoso en el transporte público. Fíjense ustedes, 9 de cada 10 mujeres, no solo la OCAC, sino que la CAF hizo un estudio muy importante en 3 capitales latinoamericanas, Buenos Aires, Quito y Santiago. Y no me enorgullece decir que la ciudad con más acoso fue Santiago de Chile. El mismo dato de 9 de cada 10 mujeres. 9 de cada 10 mujeres, para que pongamos rostro, habían tenido alguna situación de acoso en el transporte público. Ese es el diagnóstico. Ese es el punto base. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos conversando los temas? Estos son datos, son números concretos, pero son personas que están detrás de esa cifra. Y otro dato importante en Chile, el 63% nos decían que las paradas del transporte público eran el lugar más inseguro del espacio público. Uno que yo ya llevo más de 20 años, saquen la cuenta, en realidad más de 25, mentiría, trabajando en el transporte público. Lo decía Florencia, yo fui ministra de Transporte y Telecomunicaciones, pero fui, imagínense, la primera mujer ministra de Transportes de Chile. Antes nunca existió una mujer. Entonces antes tampoco la mirada de mujer estuvo tan presente en la planificación de los sistemas de transporte nuestros. Porque así como ustedes, nuestras ciudades y nuestro transporte está diseñado para un hombre promedio chileno. ¿Quién conoce Chile de acá? ¿Conocen Chile? ¿Conocen Chile? ¿Cuál es el hombre promedio chileno? 1,80 m, 1,90 m. ¿No es cierto? Es un poquito más bajito. Y solo voy a dar esa característica para no herir a mis compatriotas. Pues bien, para ello se diseñaron los buses. Los primeros buses del entonces Transantiago en el 2007, cuando uno se sentaba, yo que mido quizá un poquito más que el promedio, quedaba con los pies colgando. Y cuando me iba a tomar de una manilla, no me podía firmar porque estaba tan alta, porque estaba hecha para el 1,80 m. Eso es cuando se construye ciudades lejos de la perspectiva de género. Nosotros en el 2017 cambiamos la estructura de los buses. Le bajamos el piso, le pusimos un asiento acolchado y también bajamos las manillas, entre otras características. Eso es pensar todo el día qué puedo hacer para mejorar la calidad, no de una mujer. Porque cuando se ve beneficiada las movilidades diversas, al final del día beneficiamos a todos. Algunas, voy a referirme solo a algunas por el tiempo, campañas. Ustedes también han hecho campañas muy buenas del acoso, pero no hay que dejar de hacerlas, hay que insistir en el tema. Segundo, les dije que la infraestructura era un tema, ¿verdad? Creamos las paradas seguras y accesibles con perspectiva de género. Y el presidente Boric las tomó, y de las 10 medidas de género que el gobierno está implementando hoy día, esta es una de las más destacadas. Información variable, accesibilidad universal, más iluminación, algo tan simple, paradas iluminadas. Y evidentemente también, muy importante, nada cambia si no ponemos reglas. Y luego me refiero rápidamente, pero nosotros en los contratos de licitación nuevos estamos cada día aumentando la exigencia de mujeres conductoras. Lo dejo ahí, lo retomo en un segundo. ¿Qué más hemos hecho? Todo, y a lo mejor algunas de estas medidas ustedes ya también las conocen, están aplicadas acá. Hicimos un piloto, esto opera en varias ciudades, en Valencia, opera en Gotemburgo, paradas nocturnas flexibles. Las empresas tienen que cumplir su programa de operación, pero a veces las paradas están lejos, una de otra, casi me caigo, ese era el otro desafío, están lejos. Entonces una persona en la noche, hombre o mujer, en el caso de Chile, en otros países solo mujeres, pueden pedir la parada intermedia, algo tan simple, pero en la noche quedar más cerca de tu casa, de tu lugar de destino. Esas son las paradas nocturnas. Monitoreo a través de cámaras para dar seguridad, son algunas otras medidas. Y la última de esta lámina que quiero destacar, comparte tu viaje. Así como compartimos las aplicaciones de bus, nosotros hoy día compartimos y en la noche se sube una joven al bus, comparte su viaje con su padre y la puede estar esperando en el paradero. Porque usando la tecnología la pusimos a disposición del género. Muchas otras medidas, hemos hecho auditorías, la escucha en el territorio. Hemos formado mesas de trabajo con algunos ejemplos, mujeres mayores de edad. Esto es una realidad, la tasa de natalidad no solo se ha estancado en Chile, en el mundo entero prácticamente, y por lo tanto además nuestra población va envejeciendo. Hay que escuchar a esas mujeres adultas mayores, hay que escuchar a los jóvenes, a los niños. Nosotros tenemos mesas permanentes de trabajo para hacer esa escucha. Y también nuestros buses. Algunos nos dirán, bueno, pero estos buses salen mucho más caros.
¿Ustedes creen que la comodidad, que el servicio de incorporar buses con piso bajo para mejorar la accesibilidad a las personas no es un dinero bien invertido? Bueno, hay personas que creen que no. Y por esas personas que tenemos que seguir haciendo estos encuentros y ojalá poniéndonos en el primer lugar de cualquier conferencia. Porque hay que tener pisos bajos. 96% hoy día de nuestra flota es de piso bajo. Entonces, junto con la electromovilidad que en la mañana escuchábamos que Chile es referente, yo me siento orgullosa porque el 2017 trajimos los primeros buses, los llevamos, ya me siento argentina porque trajimos, no fue Argentina, los trajimos a Chile, al otro lado de la cordillera, los primeros 2 buses eléctricos. Y hicimos todo ese camino que se recorrió. Pero todo ese camino tiene que ir de la mano, además de esta mirada de inclusión. Ahí tenemos otra forma de mostrar cuáles son nuestras gráficas que hemos ido mejorando, las buenas prácticas. Acabamos de ser seleccionados por UITP, vamos a quedar finalistas en la pole position por una campaña muy creativa que precisamente lo que muestra es que estas malas conductas no le hacen mal solo a la persona que lo sufre, le hacen mal a las sociedades que se tienen que encontrar en el transporte público. Y en esta idea que les compartí al principio de la exposición, cuando les dije, veamos rostros, les cuento brevemente. Maite. Maite es una pequeña de 8 años que va a la Teletón, que existe en Chile, que es el lugar donde se atiende a los niños gratuitamente para darles condiciones de mejor ocupación de la ciudad. Maite va con su mamá todos los días a la Teletón, todos los días, y usa el sistema Red Movilidad, el sistema de buses. Y la acompañamos en ese viaje. Y en el video que grabamos junto a ella, ella dice, miren, yo vengo, está el piso bajo del bus, accedo al bus, tengo comodidad, mi mamá está cómoda. Yo cada vez que cuento esto me emociono y qué bueno que también los que hacemos políticas públicas nos podamos emocionar. Maite dice en ese video, lo único que falta es que las personas me respeten. Que respeten mi lugar, que respeten mi espacio. ¿Cuántas niñas hay como Maite en Buenos Aires, en Santiago de Chile o en otras ciudades? Bueno, pongamos rostro, Maite es solo una de ellas. Y con esto ya voy a ir terminando, tenemos nuestro programa de mujeres conductoras, que nos enorgullece, es un programa que creamos el año 2022, que lo financiamos con los privados, las empresas operadoras, también lo financiamos de la mano incluso de fabricantes. Scania, entiendo, también tiene un programa. Vamos a tener que pedirle a Scania Chile que haga lo mismo que Scania Argentina, porque todavía eso está pendiente. Hay otras marcas que sí se han sumado, pero son de la competencia, entonces no las voy a mencionar. Y tenemos ya más de 300 mujeres becadas, pero no solo eso, miren los números. El 2007, cuando empezó el sistema, habían 40 mujeres. Cuando empezamos el programa y la revolución y las exigencias, cuando en la administración del 2022, yo les dije, la pandemia replegó a las mujeres, 959 mujeres. 959 de regreso después de la pandemia. ¿Y cuántas tenemos hoy día? 2025 mujeres. Más que duplicamos el número. Esto no fue casual. Esto es una política pública sólida, es una política pública que llegó para quedarse y, entre otras cosas, el BID hizo un estudio el 2018. ¿Por qué contratar mujeres? Solo 3 características de ese estudio está disponible en nuestra página web. Las mujeres son más empáticas, las mujeres generan mejor clima laboral en el interior de las empresas y uno que no es menor para las empresas de transporte. Las mujeres manejan más seguro. No sé si se usa acá en Argentina, pero en Chile, ¿qué se dice? Mujer al volante, peligro constante. Bueno, eso ya no existe más. Porque el estudio dice que no es así. Y lo vamos a reflotar este año y vamos a tener nuevos resultados para ustedes para compartir de por qué las mujeres manejan más seguro. Ya lo decíamos, capacitaciones a nivel interno. Tenemos un comité de expertas internacionales que nos acompañan en cada una de sus decisiones. Y hoy día el 48% además del directorio, porque yo le podría decir a la empresa, contráteme más mujeres. Y ellas me podrían decir a mí, y bueno, ¿y qué está haciendo usted? Bueno, hemos aumentado en 8% las mujeres del directorio de transporte público y hoy día ya son 48%. ¿Y esto que cuesta tanto? En poderes de decisión hay 52% de mujeres en el directorio de transporte público porque hay que predicar con el ejemplo y no cuesta tanto. Y por último, esta iniciativa que es internacional, que es de Buenos Aires, que es de La Paz, Bolivia, de Lima, también está Ciudad de México, Bogotá en Colombia y Santiago de Chile.
Tuvimos un sueño hace 2 años y medio atrás, le digo a mi equipo, vamos a crear el primer observatorio latinoamericano de género y movilidad. Se quedan ahí como, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer. Y vamos a buscar 2 objetivos muy simples, les dije yo. Compartir buenas prácticas que están a disposición de todos ustedes porque tenemos una página web del observatorio, pero además nos vamos a desafiar y vamos a construir indicadores. Y esos indicadores son los que estamos construyendo en conjunto para mostrarle a Latinoamérica que cuando nos unimos podemos hacer mejor las cosas. Ese es entonces el Observatorio Latinoamericano de Género. Esta historia comenzó en el 2022, en marzo, el 23 de marzo, pero fíjense, ese sueño ya se transformó en el primer encuentro que hicimos en Santiago de Chile en el año 2022 y luego hicimos el segundo encuentro en La Paz en el año pasado, el 2024. Y este año vamos a tener el tercer encuentro. Estoy haciendo un spoiler, así que voy a pasar rápido. Y los nuevos proyectos, Mujeres en Ruta. Hay que destacar a las mujeres que lo hacen bien. No es que vayamos a dejar de lado a los hombres. Hombres, por favor, siéntanse parte. Yo siempre digo, tengo marido aún y tengo un hijo y una hija. Así que yo practico la equidad de género día a día. Mujeres en Ruta es también la muestra de eso. Queremos destacar a las académicas, a la sociedad civil, a las empresarias del rubro del transporte. Por lo tanto, los invitamos. Aquí en Buenos Aires está abierto el concurso. Vamos a buscar extender el plazo y en Chile también para después elegir para toda Latinoamérica quiénes son durante este año 2025 los más destacados. Y esperamos que este premio también continúe. Tenemos un estudio de violencia de género que está a puertas. Lo vamos a tener este año los resultados. Vamos a reflotar con Angie Palacios y con todo el equipo de CAF, Ella se mueve segura, y vamos además a hacer el estudio de mujeres conductoras, además de tener un plan de discapacidad. Eso es lo que estamos haciendo, ese es Santiago de Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola. Espectacular la exposición. Pido disculpas a los organizadores que me están haciendo señas, se pasa, pero yo estaba muy embelesada con la presentación, que ella, aparte de interesante, es muy carismática, así que, bueno, me tomé mi licencia, perdón. Quiero destacar, chiquitito, qué importante es tener mujeres en puestos de decisión, porque estas agendas no avanzan solas. Coincido con vos en que es una agenda que llegó para quedarse. Está un poquito dormida últimamente, pero no se va, vamos a hacer que no se vaya. Así que qué importante que mujeres como vos estén en puestos de decisión. Seguimos con Carolina Benítez, es especialista en proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, responsable de la agenda de género, diversidad e inclusión en Fomplata. Así que no tienes su presentación, pero ¿está? Dale. Te puedes parar, sentar, lo que quieras. Bueno, voy a hacer cortito porque quiero escucharlos a ustedes. Como dice Paola, es difícil remontar, ser los últimos del boliche, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. A ver, estoy con problemitas. ¿Alguien me ayuda? Bueno, ante todo quería dar gracias y es un placer para mí poder estar aquí. Estar todos reunidos, ver tantos hombres también, ¿no? En la mayoría de los eventos de género son todos mujeres. Entonces, ver esta casi paridad, hay más hombres que mujeres, la verdad que muestra un cambio cultural y hacia dónde nos movemos, un interés en estos temas. Como les decía, mi nombre es Carolina Benítez, yo soy especialista de proyectos en Fomplata. Comentarles qué es Fomplata. Fomplata es un banco de desarrollo, al igual que lo es BID, SCAF, el Banco Mundial. En su escala tiene 5 países miembros de la Cuenca del Plata. Está compuesto por Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil. Actualmente tenemos una cartera de 3.570 millones de dólares, de los cuales el 21% de esta inversión se destina a Argentina, el 28% a Brasil y luego está dividido en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Nosotros apoyamos la integración y el desarrollo armónico, inclusivo, sostenible de nuestros países miembros
Y cuando empezamos a hablar de género, diversidad e inclusión, estos son nuestros grupos poblacionales, ¿verdad? Trabajamos con mujeres y niñas, afrodescendientes, pueblos indígenas, la comunidad LGTBQ+, personas con discapacidad y otras minorías. Un poco comentarles los instrumentos, ¿no?, que tenemos. Y esto viene perfecto, la presentación de Paola, porque queremos que de acá se lleven dos aristas, ¿no? Del lado del gobierno, del lado de los bancos, del lado, voy a preguntar, seguramente hay mucha asociación civil aquí presente. Pero bueno, nosotros tenemos una estrategia de género y diversidad en donde básicamente promovemos tanto a nivel institucional como a nivel de operaciones este tema. Aprobamos en 2023 una tasa de género de juventud, una tasa preferencial de interés para aquellos países y para aquellas unidades ejecutoras que se muestren interesados en promover esta materia, que tengan un incentivo, un plus financiero, ¿verdad? Y estamos generando alianzas estratégicas constantes con otros bancos, con otros actores, con actores sociales. La verdad que la construcción de la agenda de género no se hace de manera individual, sino que se hace por la suma de todos, ¿verdad? Esta es la idea del observatorio que comentaste, Paola, es el camino en donde todos tenemos que tratar de trabajar en una agenda consolidada. Un poco contarles cómo trabajamos nosotros. Tenemos acá el enfoque operativo de género, diversidad e inclusión. Estamos trabajando en hacer diagnósticos y análisis de brecha, en donde identificamos las desigualdades de género, si vamos a hablar exclusivamente de género en los territorios, con datos desagregados para diseñar acciones basadas en evidencia. Delineamos a partir de este diagnóstico las actividades de fortalecimiento institucional con nuestros ejecutores. En muchos casos, nosotros, por ejemplo, en Brasil, trabajamos con subnacionales, que son prefeituras o municipalidades muy chiquitas, en donde donde quizás no están trabajando la temática, pero están muy interesados en poder trabajarlo, y arrancamos desde cero. Entonces es sumamente gratificante cuando trabajamos con poblaciones de menos de 500.000 habitantes inclusive, poder empezar de cero ese trabajo, aprendiendo de las ciudades, las grandes metrópolis que están muy avanzadas en este tema. Y actividades en el marco del proyecto, básicamente nos enfocamos en empoderamiento económico de las mujeres, capacitaciones en finanzas, en trabajos no tradicionales, en otras temáticas, sensibilización sobre violencia de género. Una de las grandes problemáticas hoy y en el pasado y en el futuro va a ser la violencia de género. Tenemos que, como actores gubernamentales, como decisores de políticas, conocer los números, conocer las variables y no negarlos, ¿no? Es un dato que no nos gusta a nadie, pero el dato existe y cada vez son cifras más alarmantes. Como decía Paola, después de la pandemia, en muchos casos, en muchas ciudades, este tema empeoró. Y la infraestructura con perspectiva de GDI, que integramos todos estos criterios de accesibilidad, seguridad y equidad en los espacios. Como bien creo que ya Paola dio una excelente exposición, pero ¿por qué estamos hablando por qué es tan importante hablar de este tema? Porque la movilidad es un derecho habilitante, pero también es una barrera si no lo podemos ejercer. Entonces, es clave para poder acceder a la salud, al empleo, a la educación, a la participación social. Desde el momento en que una mujer o una niña nos manifiesta que no puede tomar el colectivo porque cree que va a sufrir algún tipo de violencia o ha sufrido en las paradas o esperando, que también está muy relacionado con el tema de seguridad social, ¿no? El hecho de que una mujer o una niña esté esperando el colectivo y sufre un robo, también todos los que están ahí pueden sufrir. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, tenemos que ir y en esto de encontrar champions en este tema. Muchas veces nos cuesta encontrar gente que apoye este tema. Entonces, por el lado de la seguridad social,
es un muy buen aliado para que nosotros podamos implementar acciones y políticas. Las mujeres, como bien nombró ya Paola, tienen patrones de viajes más complejos, simplemente viajan de una forma diferente, una forma diferenciada, no es un viaje pendular. Realizan más viajes encadenados, en horarios diurnos, tienen directamente otro comportamiento. Entonces, como decisores de las políticas públicas o de las políticas de movilidad o de las políticas de diseño urbano en sus municipalidades, tenemos que entender cómo se mueven todos nuestros usuarios y en particular cómo se están moviendo las mujeres. Porque si nosotros no entendemos cuál es el comportamiento de este grupo poblacional, si queremos ir al grano, poco podemos hacer políticas efectivas en esto, ¿no? Después dependen mucho más del transporte público, como bien lo mencionó ella. Suelen realizar trayectos más cortos, más frecuentes, a menudo acompañados. El tema de la movilidad del cuidado, ¿no? Históricamente se nos atribuyó esa tarea en donde nos movemos con los niños, movemos con adultos mayores, estamos responsables de la salud de todos, del trabajo, de la educación. Y eso nos genera, según un estudio de la CEPAL, 3 veces más tiempo que un hombre haciendo este trabajo, y sin menospreciar el tema de las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque vemos que las nuevas generaciones de hombres están paternando, están maternando, si se quiere, o sea, están asumiendo esas tareas. Pero las cifras y las brechas siguen siendo muy abrumadoras. Y el tema de la inseguridad, ¿no? También asociado al tema de los costos. Entonces, ahí Javier va a comentar el tema de subsidios a posteriori, pero entender que si nosotros entendemos estos comportamientos, que ellas viajan más, que se mueven más, bueno, las tarifas también deben ser preferenciales. Y ese estudio es un estudio complejo, que tenemos que tener datos para poder realizar. Algunos datos basado en diferentes estudios, basado en lo del plan de movilidad de la ciudad, basado en estudios del Banco Mundial, de la CAF. En Buenos Aires el 68% de los viajes femeninos tienen estas paradas intermedias versus el 49% de los viajes masculinos. En Lima el 60% de las mujeres considera el transporte público demasiado caro para sus trayectorias diarias. Y en contexto de bajos ingresos, esto cada vez pesa más, ¿no? Puede representar hasta el 30% del ingreso mensual de las mujeres jefas de hogar. Tema de acoso y violencia. Hasta el 90% de las mujeres en ciudades latinoamericanas han sufrido acoso en el transporte alguna vez en su vida. Esto es según un estudio de la CAF realizado. Y solo el 14% de los cargos directivos en agencias de transporte urbanos en América Latina están ocupados con mujeres. Entonces, tenemos que entender que existe esta subrepresentación en las políticas, en los cargos directivos. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una política de movilidad sensible a género si estamos con esta subrepresentación tan marcada? ¿Cómo podemos incidir en las políticas o en mi equipo de trabajo de planificación si somos tan pocos, ¿no? Entonces, si bien hemos mejorado muchísimo, estas brechas y esas persistencias están ahí a flor de piel y continúan. Esto, ¿no? Hacia sistemas de transportes más inclusivos. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Y es un patrón que se repite en casi todos los proyectos de movilidad que encaramos. Infraestructura sensible al género. La movilidad no es neutral al género, lo habrán visto en reiteradas veces, ¿no? Veredas accesibles, iluminación, paradas seguras, rutas conectadas a escuelas, centro de salud. Parece trillado decir esto, pero el 60% de la población de las ciudades en América Latina no tienen veredas accesibles, ¿no? No puede un discapacitado circular bien, o una mamá con un carrito, con un cochecito, no puede circular bien. Sí, un minuto, ok. Planificación participativa con enfoque intersectorial. Muchas veces estamos en la planificación, estamos en el departamento de movilidad,
pero también tenemos que interactuar con otros departamentos, con otros ministerios, y esa brecha intersectorial existe. Uso de datos desagregados y evidencia. Para identificar las brechas, monitorear avances, ajustar políticas, tenemos que tener datos, tenemos que tener indicadores. Y en un contexto en que no siempre es popular hablar de género, hablar de diversidad, hablar de... No, hay que hacer entender a todos nuestros actores, porque todo lo que trabajamos en género, como decimos, remamos en dulce, ¿no? Es difícil implementar estas políticas, hacer que comprar, ¿no?, a la gente que adquiere, que vea la importancia de trabajar con estos temas. Pero, ¿qué tal si vamos por el lado de la eficiencia económica? ¿Qué tal si el discurso nuestro como planificadores es decir, bueno, si usted no introduce estos cambios en las políticas de transporte, va a ganar XX billones, va a ganar tanto en eficiencia económica, ahorro de tiempo? Eso es una deuda pendiente que tenemos que hacer. Tenemos muchos casos de implementaciones de género, pero no están medidos en términos de eficiencia económica. Entonces creo que este es un desafío que tenemos que hacer, poder medir desde el lado de la eficiencia. Y el tema de capacitación y sensibilización, esto que decía Paola, hay que hacer campañas. Las campañas no es un año y bajan los números y yo ya dejo de hacer. Esto no es así, es un trabajo del día al día. Rápido contarles, les traigo un ejemplo de Campina Grande, que próximamente vamos a estar publicando una nota técnica. Este caso es un caso de un proyecto de movilidad urbana en donde tiene esta tasa que les comenté, la tasa diferencial de género, en un 50%, o sea, llegó al máximo, está totalmente transversalizada con temas de género. Y aquí vamos a trabajar en construcción de un centro de atención para la mujer, en un centro de transbordo nuevo que estamos haciendo, estaciones de ómnibus con perspectiva de género, las paradas. Vamos a tener un piloto de unas 15 paradas en donde hasta van a tener monitoreamiento en tiempo real, cámaras, iluminación, todo lo que son la accesibilidad universal. O sea, vamos a hacer unas paradas modelos, mejoramiento de un aplicativo de Julia, que es una app en que las mujeres en tiempo real pueden denunciar y recibir asistencia si están sufriendo algún tipo de acoso. Y la realización de campañas y concientización sobre violencia de género y capacitaciones laborales a las mujeres. Indicadores, esto vamos a estar midiendo, que es muy importante. Acá les dejo un poquito un slide de lo que es este app de Julia, Juntas Libre de Advocacia, que es justamente con temas de acoso laboral, de acoso en la vía pública, porque solamente son los casos registrados en tiempo real cuando la mujer está esperando el colectivo o está en algún trayecto. Entonces puede recibir en tiempo real asesoramiento, está conectado con la policía, está conectado con el municipio, y se han detectado muchísimos casos a través de este app en donde directamente la policía para el colectivo y da asistencia a la mujer de una forma bastante eficiente y en tiempo. Bueno, muchísimas gracias y... Bueno, muchas gracias, Caro. Me están corriendo con el tiempo, así que voy a pasar directamente al próximo expositor, que es Javier Morales Arriera. Javier es Senior Economist del Banco Mundial en sector transporte y nos va a traer un tema recontra importante para la movilidad inclusiva, que es justamente la asequibilidad del transporte y que es un tema que acá en Argentina está candente. Así que te escuchamos. Bien, muchas gracias, Florencia. Así como decías, cambiamos un poco la mirada, miramos ahora al tema de la asequibilidad y de una perspectiva que voy a traer un poco más cuantitativa, así que les pido un poco de paciencia también en las diapositivas adelante. Lo que vamos a presentar es un poco los resultados de unos estudios que el Banco Mundial viene realizando sobre cómo se distribuye los subsidios que van al transporte público entre la población usuaria del transporte público, incluyendo a la población vulnerable.
empiezo. A ver. Ahí va. Empiezo muy brevemente, solo mencionando algunos otros temas que el Banco Mundial viene trabajando por si es de su interés. Después, en otro momento, podemos conversar. El Banco Mundial viene financiando en Buenos Aires la modernización del transporte ferroviario de pasajeros, la línea Mitre en particular. Hace algunos meses también aprobó un nuevo préstamo para financiar la tarifa social del transporte público nacional, principalmente de colectivos. Pero también viene haciendo mucho de trabajo analítico, en particular sobre movilidad eléctrica. Trabajó con la ciudad de Buenos Aires en un trabajo que fue presentado ayer por Claudio Damiano acá. También está trabajando con temas de estacionamiento tarifado, estacionamiento inteligente, digitalización de límites de velocidad en Latinoamérica para incluir en aplicaciones como son, por ejemplo, Waze, los límites de velocidad en tiempo real mientras da navegación. Pero bueno, entrando en el tema asequibilidad, en Argentina y en Buenos Aires, en la área metropolitana de Buenos Aires, hay subsidios a la oferta y a la demanda. Los subsidios a la oferta son los subsidios que empezaron a existir desde el 2002 y que se basan básicamente en la reducción de la tarifa comercial, porque el Estado cubre lo que serían el diferencial entre lo que los operadores recaudan y el costo del servicio. Entonces, el subsidio a la oferta baja el costo del servicio de transporte público. Mientras que los subsidios a la demanda son subsidios focalizados que están basados en descuentos a ciertas poblaciones, como pueden ser los adultos mayores, los estudiantes, personas con discapacidad. Están en casi todas las ciudades del mundo, pero en AMBA en particular es muy importante destacar la tarifa social que busca a usuarios vulnerables, principalmente aquellos que son beneficiarios de otros programas sociales, para dar descuentos al colectivo y al tren. Y eso es algo que muy pocas ciudades en el mundo realmente lo tienen, o tienen programas que son mucho más chicos que los que tenemos acá en Buenos Aires. Entonces, cuando miramos la distribución de los usuarios en los quintiles de ingreso, es decir, los usuarios que se localizan en los 20% más con ingreso más alto y los 20% con ingresos más bajos, en el gráfico de la izquierda se pueden ver de los quintiles 1 a 5 que hay muchas personas que no son usuarias del transporte público, esas no se benefician de los subsidios, pero hay muchos usuarios del transporte público en el quintil 5 y casi tantos cuanto en el quintil 1. Es decir, el transporte público realmente es usado por personas que son de bajo ingreso y personas de alto ingreso. Entonces, ese subsidio que va para bajar la tarifa realmente no tiene una focalización por ingreso, porque quien se beneficia de ese subsidio son las poblaciones en todos los niveles de ingreso. Obviamente hay razones para tener una tarifa subsidiada, que son las externalidades del transporte público que todos conocemos. Pero bueno, además de ese, también vemos que hay usuarios con ATS. ATS es la tarifa social, y estos están mayoritariamente en los quintiles 1, 2 y 3, que son los quintiles más pobres. Y como vemos en el gráfico de la derecha, hay muchos usuarios que vienen de la UH, por ejemplo, pero otros programas sociales como beneficios por embarazo. Pero también hay muchos usuarios en los quintiles de ingreso más alto, 4 y 5, que también reciben la tarifa social, y es básicamente porque el diseño del programa también incluye dentro del programa quienes son los pensionados y los adultos mayores. Entonces, la tarifa social en ese sentido beneficia a través de esa elegibilidad a los distintos grupos de personas. Pero cuando uno mira cuál es la relación del gasto en transporte con los ingresos de los usuarios, obviamente, por definición, en los quintiles de mayor ingreso,
los usuarios gastan una proporción menor de su salario o del ingreso promedio de la familia en el transporte público comparado con los usuarios que son más pobres. Pero hay que destacar algo que es muy interesante, que una vez que un usuario en el quintil 1 reciba la tarifa social, la proporción de su gasto en transporte público es casi equiparable a lo que gastaría una persona en el quintil 4 o 5 pagando la tarifa comercial. Entonces la tarifa social realmente es muy importante en ese rol equiparador entre los usuarios de bajo ingreso y de los usuarios de alto ingreso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la gráfica B acá donde dice general, lo que estamos viendo es que como porcentaje de su ingreso, los pobres reciben mucho más subsidios al transporte público que los ricos. Es decir, en la línea que uno ve que como proporción a su ingreso, los subsidios significan mucho más para la población más pobre. Sin embargo, en la cantidad total de subsidios que recibe, la población de más alto ingreso en el quintil 5 acaba apropiándose de una mayor parte de esos subsidios, y eso es por los subsidios a la oferta que bajan el precio de la tarifa comercial. Pero cuando uno ve solamente el efecto de la tarifa social, es lo contrario. Realmente la población en el quintil 1, que es la población más vulnerable, es la que se apropia de una mayor parte de los subsidios que van a ser destinados a este programa. Entonces, por eso su gran importancia. Pero no. ¿Alguien lo ayuda? Bueno, si podíamos poner nuevamente, pero bueno, algo muy interesante que nosotros hemos visto con los datos de la tarjeta SUBE es que entre los usuarios de la tarifa social, un 75 a 80% de los usuarios, o mejor dicho, de los usos de la tarifa social es de mujeres. Entonces realmente es un subsidio que es muy importante, principalmente para las mujeres, y conectando con las dos presentaciones que tuvimos anteriormente. Pero aún así existe un desafío muy grande en la tarifa social, porque entre la población vulnerable, más de la mitad aún no puede acceder a la tarifa social por cómo el programa es diseñado. Es decir, vos estás consiguiendo reconocer a las personas que reciben AUH, asignación por embarazo y muchos otros, pero hay muchos monotributistas, pero hay muchas otras personas que no están dentro de estos grupos y que son vulnerables. Entonces, en nuestra gráfica estamos mirando que, por ejemplo, mujeres que son amas de casa o hombres que son cuidadores del hogar, empleados formales, informales, trabajadores independientes y personas sin empleo, no están dentro de las personas que podrían recibir la tarifa social, y eso es un trabajo de identificación de quiénes son esas personas para poderlas incluir, porque están en una situación de vulnerabilidad. Y mi última diapositiva, a ver si consigo. ¿Se puede pasar a mano? A ver. Ahora sí. Entonces, mi última diapositiva como mensajes principales es que dentro de la tarifa social en el AMBA hay altos errores de inclusión y exclusión, es decir, la tarifa social no llega a todas las poblaciones que necesitaría, pero hay una complejidad muy grande en identificación de esa población vulnerable. Entonces, se requiere realmente un esfuerzo con las bases de datos que están disponibles en los gobiernos, poder identificar esa población para poder asignarle el beneficio de la tarifa social. Y finalmente, solamente para remarcar nuevamente que acá estamos mirando los subsidios a través de una mirada de la equidad, pero la mirada de la eficiencia del transporte urbano, de las externalidades, es también muy importante, y por eso también el transporte urbano necesita ser subsidiado no solamente por la equidad, sino por las externalidades positivas que genera. Paro por acá y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Qué interesante que traigas
este punto, ¿no? Porque en un momento donde estamos muy preocupados por la salud fiscal, ¿no? de nuestro país, qué importante es mirar basado en evidencia con datos como están haciendo en el banco, que el dinero llegue donde tiene que llegar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con Fernanda Lobato. Fernanda es directora general de Accesibilidad Universal del Copidis. Creo que ya tenés tu presentación por ahí. Ahí va. Cuando quieras. Bueno, gracias, Flor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya me presentó. Yo soy directora de Accesibilidad Universal. Es una dirección que es nueva. Existimos desde septiembre, porque Copidis originalmente en el gobierno de la ciudad era un área muy pequeña que se ocupaba de la discapacidad, y a partir de septiembre, un poquito antes, pasó a ser una subsecretaría con un plan para la discapacidad, y una de las direcciones es la que yo estoy a cargo, que es la de Accesibilidad Universal. Es un área transversal a todas las áreas de gobierno. Nosotros dependemos de vicejefatura, así que un poco lo que hacemos es asegurarnos de que todos los proyectos que lleva adelante el gobierno de la ciudad contemplen la accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal? Básicamente es promover el desarrollo de esta ciudad inclusiva y accesible, liberándola de barreras que no son solo físicas, sino sensoriales, sociales, para garantizar que todos podamos vivir en esta ciudad y circular y vivir libremente. Bueno, un poco esto es lo que les decía recién. Y para este panel particularmente dije, bueno, ¿de qué podemos hablar específicamente? Yo soy arquitecta, vengo a trabajar muchos años en urbanismo y en proyectos de regeneración urbana, y cuando llegué acá, bueno, me dijeron, bueno, vas a ser directora de Accesibilidad Universal. Y dije, bueno, ¿qué es la accesibilidad universal? Y uno piensa, como bien decía Flor al principio, que asegurar la accesibilidad en la ciudad, particularmente ahora en la ciudad de Buenos Aires, pero en el espacio público, es asegurarnos de que, bueno, que haya rampas, que vos te puedas subir al bondi, que puedas circular libremente. Y ahí me di cuenta que es mucho más que eso, y básicamente lo que tenemos que asegurar es una cadena de accesibilidad, que vos, desde que salís de tu casa hasta que llegás a un lugar, y si ese lugar también es público o es privado, pero necesitas hacer un trámite o lo que fuese, puedas hacer todo eso, o sea, circular libremente, salir de tu casa, llegar, tomarte el subte o el colectivo, llegar a una esquina, tenés que preguntar algo, poder preguntarlo, o que el resto, la otra persona sepa cómo tratarte, si tenés una discapacidad o no, si sos mujer, si sos, no sé, 1500, todas las diversidades que ya conocemos. Y llegar a un lugar y que te puedan atender, si sos sordo, que alguien, o sea, tener el sistema para que alguien también pueda atenderte, escucharte de algún modo. Y porque si no, no sirve nada que tengamos una ciudad con veredas, con rampas, si después llegas a un lugar y no te pueden atender. Así que, bueno, esto era un poco esto, o sea, si nosotros pensamos en el espacio público, pensamos en toda la parte física, pensamos en los vados, que son las rampas de las esquinas, pensamos en las guías ápticas, o sea, que el ciego pueda circular con su guía o con la línea oficial, tocando el bastón y poder circular, que no haya una mesa y una silla que te interrumpa el paso. En las veredas, que un poco hablábamos de eso, si hay un semáforo sonoro o no en la esquina para la persona que es ciega, que haya una señalética, o sea, que vos puedas entender la ciudad, entender a dónde querés ir, si llegás a la parada del colectivo, saber qué colectivo querés tomarte, mapas, bueno, mobiliarios, es un adulto mayor que pueda sentarte cómodo a esperar. O sea, toda la inclusión, la movilidad inclusiva es para todos. Cuando llegás a un edificio, si ese edificio, más allá si es del gobierno o no, nosotros estamos empezando a pensar la accesibilidad, bueno, en nuestra propia casa, en nuestros edificios del gobierno, en las sedes comunales. Pero bueno, vos llegás a un edificio que necesitas hacer un trámite. Bueno, alguien te tiene que atender, tenés que entender
cómo es el edificio, o sea, a dónde tengo que ir. Si sos una persona con una discapacidad intelectual, bueno, entender la señalética del edificio, todo eso también hace la accesibilidad universal. Entonces, esto es un resumen, o sea, todas estas barreras urbanísticas, arquitectónicas, en el transporte, en comunicación, actitudinales, hacen a poder tener una movilidad inclusiva. Nosotros trabajamos con estos 3 ejes, que son el acceso a la información, la accesibilidad participativa y la accesibilidad física. El acceso a la información tiene que ver con, bueno, tengo una discapacidad intelectual, o soy ciego, o, bueno, no sé, cualquier condición, o sea, la discapacidad no es solamente que nacés con ella, sino adquiriste una discapacidad en el transcurso de tu vida. Bueno, y necesito hacer un trámite, necesito entender qué trámite tengo que hacer, o tengo que, no sé, poder leer, hay hoy en día mucha discapacidad que tiene que ver con el acceso a las barreras digitales, o sea, las nuevas generaciones no tienen ninguna barrera en lo digital, pero bueno, los adultos mayores sí las tienen. Bueno, poder superar esas barreras hacen a tu vida cotidiana, y eso es lo que tiene que ver con el eje de acceso a la información. El acceso a la participación se refiere, creo yo, a una de las cosas más importantes, y es, más que nada, nosotros dentro de la elección tenemos una gerencia que es de concientización y formación. ¿Por qué? Porque es necesario para cualquier persona que te traten bien, que tengan un trato justo, que sepan cómo ayudarte, que, no sé, uno quizás ejemplo, estás en la calle, ves una persona ciega con un bastón y lo agarras del brazo. Quizás esa persona no necesite que le agarres del brazo, y uno lo hace para ayudar, y en ese ayudar quizás le incomoda. Mi mamá no ve, y un día me dijo, un señor me cruzó, y yo no quería cruzar. Dice, pero no sé, me daba cosa decirle, bueno, crucé la calle. Y esas cosas pasan. Bueno, entonces, aprender a tratar a todos como deben ser tratados. El trato justo, eso es el acceso a la información, a la participación, y la accesibilidad física, que es lo que ya más bien todos conocemos. Entonces, les voy a contar algunos proyectitos, pocos, para ejemplificar toda esta teoría y en qué estamos trabajando. El primero estamos trabajando sobre una ley que se aprobó hace muy poquito, que es una capacitación obligatoria para que todas las personas que trabajan en el gobierno, primeramente, sepan esto, cómo el trato justo. Y en lo que es la movilidad, por ejemplo, que un chofer, cuando vos subas al colectivo, sepa que, no sé, si tenés el certificado único de discapacidad, que acá sí tienen un subsidio, no lo pagan al colectivo, sepa ya que, o sea, cómo tratarte, dejarte pasar, o sea, cosas simples de la vida cotidiana. Este curso que van a tener que hacer todas las personas que trabajan en el gobierno, y que ya estamos dictando también cursos similares a choferes de transporte público, de taxis, tiene que ver con eso, con los buenos tratos. Perdón, Fernanda, me dicen que ya estás en 10, pero... Ya estoy en tiempo. Ya igual son 2 cositas más y listo. Dale, tranqui. Esto tiene que ver con algo que veníamos trabajando, justamente con transporte, que son las historias sociales para las personas con discapacidad intelectual, para que sepan cómo manejarse cuando... O sea, en la vía pública hay mucha información. No todos las entienden. Inclusive uno, si vos te vas de viaje a otro país, a veces es difícil entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no, para dónde ir. Bueno, las historias sociales son estas como que vemos acá abajo, que ahora aparecieron hace poquito, empezaron a aparecer en todos los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco apuntan a simplificar información, de cómo sentarte, cómo sacar el boleto, o sea, si vos te subís al colectivo, cómo sacar el boleto, dónde te puedes sentar, dónde no. Bueno, eso es un poco el proyecto que estuvimos haciendo con transporte, y que ahora todos los colectivos que pasaron a ser de la ciudad tienen estas historias sociales. Estuvimos trabajando en un tablero de comunicación para los taxis Vea Taxi, que es una aplicación que tiene la ciudad. Si vos llamas a uno de esos taxis, van a aparecer estos tableros de comunicación para que cualquier persona, ya sea porque tienes una discapacidad intelectual o porque no hablas el idioma, puedas comunicarte con el chofer.
Esto es un poco los desafíos, los desafíos que estamos teniendo. O sea, la ciudad en términos de accesibilidad física, la ciudad de Buenos Aires, y creo yo que está bastante bien. Si uno va al interior, te das cuenta que qué difícil es, yo soy de La Pampa, qué difícil que es caminar en Santa Rosa. Pero bueno, tenemos 82.000 vados, pero hay 1.500 esquinas que aún no tienen vados. Y es difícil la cuestión administrativa de poder ejecutarlos. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Obviamente el subte es uno de nuestros principales desafíos porque es bastante difícil poder hacerlos accesibles, pero bueno, estamos trabajando en un plan para ver cómo, cuándo, en etapas, si no todos quizás lo puedan hacer, pero bueno, trabajar en circuitos alternativos. Y por último, estamos trabajando en este índice de accesibilidad, que básicamente es un diagnóstico que nos va a decir como resultado qué tan accesible es la ciudad de Buenos Aires, qué zonas son más accesibles, menos accesibles, para poder poner el foco donde realmente sea necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Por último tenemos a Nicolás Fermes, coordinador del programa de ciudades de CIPEC, que me dijo que fue recientemente rebautizado, así que representate si querés. Muy bien. Representate. Les veo que están todos un poquito cansados, así que voy a ser un poquito más acotado, voy a traer algunos conceptos y voy a intentar reaccionar un poco con el rol de ser el último en el panel, hacer algunas reacciones sobre la increíble y tan interesante conversación que fuimos teniendo. Como decía Florencia, bueno, yo soy Nicolás Ferme, vengo del CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Pertenezco al equipo que trabaja con temas de ciudades. Un poco la visión que tenemos, ¿no? De dónde partimos para pensar las ciudades. Trabajamos en promover una visión de ciudades compactas, densas, sostenibles y socialmente inclusivas, ¿no? Entonces, un poco cuando pensamos, ¿no? Digo, ¿cómo podemos hacer justamente esta articulación con temas de movilidad, particularmente con movilidad inclusiva? Me parece que hay un tema muy interesante en pensar justamente cómo se construye ciudad, ¿no? Y un elemento que quizás se fue mencionando, quizás no sea tan sexy como hablar de grandes infraestructuras, pero tiene que ver con la caminabilidad, que es algo muy, muy cotidiano y que atravesamos todos, ¿no? Y ahora suena un poco muy fuerte. En eso yo quiero tomar como punto de partida un trabajo que hicimos hace varios años que se llama Cómo crecen las ciudades, ¿no? Ahí identificamos que los aglomerados urbanos de la ciudad de la Argentina vienen creciendo muy mal. Vienen creciendo de forma muy extensiva, casi 1.3, 1.5 y hasta 2 veces. Vienen creciendo en términos de superficie en relación al crecimiento de su población. Y ese crecimiento es de baja densidad, poco estructurado, con baja calidad de servicios y muy dependiente del transporte particular, ¿no? Con mucha necesidad de infraestructura. Entonces, pensar justamente la movilidad inclusiva de esas perspectivas de peatón está muy vinculado a cómo construimos ciudades. Y en este sentido quiero traerle 3 ejemplos que estuve investigando en el armado de esta ponencia, justamente vinculados a cómo se construye ciudad en distintas intensidades, en distintas frecuencias. En primera instancia quiero traer un ejemplo de la Ciudad de México que se llama Ciudades Seguras, que está muy vinculado y nos resuena mucho, que se trabaja mucho justamente con promover senderos seguros para promover la caminabilidad particularmente de mujeres, de niños, de personas de cuidado, y cómo se fue trabajando en sentido de promover más espacio público, mayor participación, mayor dinamismo, muchas referencias justamente a generar instancias de control, de vigilancia, para reducir algo que era una cuestión cotidiana en las mujeres de la Ciudad de México. Las situaciones de acoso y de violencia en el espacio público eran moneda corriente. Esta intervención llegó a alcanzar casi 940 kilómetros lineales en lo que es el avance de esta política, y se está hablando de que de una reducción de un 15 o un 20% en lo que son las denuncias de acoso de las mujeres que transitan estos senderos, muy vinculados también, como decían las otras exposiciones, vinculadas a esta movilidad que no es de ir y volver al trabajo, ¿no? Una perspectiva más radial. También hay otro ejemplo que quiero traer de la ciudad de Bogotá, que tiene que ver, se llama Barrios Activos, donde se viene trabajando particularmente en la ciudad
en San Felipe, donde partió este proyecto piloto, en reconvertir espacios destinados al transporte automotor, ganarle espacio para lo que es los espacios peatonales, ganar a partir de intervenciones de urbanismo táctico, que no son grandes intervenciones en términos de lo que es inversión en infraestructura, pero cómo a partir de eso se puede recuperar un espacio, generar ciudadanía, ¿no? Generar espacio de disfrute y de alguna manera también construir ciudad. Y el último ejemplo que les quiero traer es también muy vinculado a, de vuelta, cómo construir ciudad, caminabilidad. Y un esfuerzo muy grande que hizo la ciudad de Sao Paulo, también lo que es una puesta en valor de algo que puede ser simple, ¿no? Las veredas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires ya tiene cierto recorrido y vamos a encontrar que muchas de estas cosas que les estoy contando resuenan. En 2019 se declaró una emergencia, ¿no? Un plan de emergencia de puesta en valor de estas vías peatonales en Sao Paulo, y se hizo un esfuerzo de construir casi 1,5 millones de metros cuadrados de nuevas vías peatonales. Muy afectado también la particularidad de Sao Paulo, es una ciudad con también mucha presencia del automotor, pocas veredas y una situación que era muy común, que la gente caminaba por la calle. Un poco lo que se menciona como algunos resultados o algunos puntos de dolor que motivan esta política es casi 40% de los siniestros viales están vinculados a situaciones de atropello, de gente caminando en la vía pública. Ahora bien, quiero terminar estos tres ejemplos que les traigo, están muy vinculados también en justamente cómo construir ciudad, cómo generar ciudadanía, cómo generar nuevas centralidades. La ciudad de Buenos Aires tiene, por suerte, un gran recorrido, un poco también me amparo en las ponencias anteriores, ¿no? Ya casi tenemos 15 años de un trabajo muy fuerte de priorizar al peatón, ¿no? Tenemos áreas 30, tenemos también áreas de restricción vehicular, muchos esfuerzos también vinculados a lo que son áreas más consolidadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Áreas céntricas, en algunos barrios muy consolidados. Y yo creo que hay una oportunidad, hay un aprendizaje, ¿no? Que se construyó en la ciudad de Buenos Aires y puede ser compartido con otras ciudades argentinas que están atravesando justamente estos desafíos, ¿no? De cómo crecer y cómo crecer mejor, pero también puede que sea una oportunidad, un momento de reflexión también para pensar cómo se crece hacia el sur de la ciudad, ¿no? Un poco motivando en función de estos grandes planes que se están anunciando para lo que es el desarrollo de infraestructuras de movilidad hacia el sur, ¿no? Pensar justamente, saliéndonos quizás un poquito de lo que es la Comuna 4, que son una comuna un poco más consolidada, pero el sur de la Comuna 7 y la Comuna 8 tienen una lógica muy distinta a la ciudad que transitamos de los barrios al centro, ¿no? Estas zonas más consolidadas. Y creo que ahí justamente es importante de concebir estas obras de infraestructura como también un proceso de creación de ciudad, ¿no? Cómo hay que construir esta última milla, cómo fomentar esa caminabilidad, cómo fomentar esa ciudadanía para que conecte, ¿no? Y poder justamente generar dividendos, ¿no? En la inversión de estas grandes infraestructuras que van a estar haciendo mucho bien en reducir las brechas territoriales en la ciudad de Buenos Aires. Un poco con eso quería hacer una reflexión. Hay mucho camino recorrido y lo que estamos viendo también es que las ciudades están justamente trabajando en esta cuestión de construir, ¿no? Y concebir ciudadanía de una forma distinta. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la presentación y por ceñirte al tiempo, gracias. Sé que estamos sobre el cierre, un poquito pasados. Ya está el secretario, así que lo vamos a dejar hablar a él. Quiero agradecerle a todas las personas que expusieron acá en este panel. Hemos tocado todos los temas, creo, más importantes de la movilidad inclusiva, género, diversidades, personas con discapacidad, accesibilidad económica, digamos, asequibilidad del transporte. Nicolás nos trajo la perspectiva de la ciudad, ¿no? Porque no se puede hacer una movilidad inclusiva, ni sostenible, ni nada, si no tenemos ciudades que acompañen. Así que les agradezco haberse quedado hasta esta hora y lo dejo al secretario para el cierre. Muchas gracias. Un aplauso para ellos.